Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de formación del Estado mexicano. Hay alguien tiene la música prendida, entonces voy a pedir por favor que la apague. Veo muy pocos el día de hoy. Si les pueden avisar a sus compañeros que a lo mejor se fueron con la finta, como vieron una actividad, creyeron que iba a ser actividad de Classroom, entonces por favor notificarles que hay clase para que se sumen a esta. Ok, porque nada más veo a 12 personas conectadas. Y les voy a pedir por favor que prendan su cámara porque no veo ninguna cámara prendida. Bien, Kelly, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Ok, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo respecto a la primera y la segunda etapa de la independencia. Les generé una actividad, ¿sí? Les generé una actividad en la plataforma de Classroom para que la resuelvan, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos para que la resuelvan, bueno, 15 minutos para que la resuelvan y la vamos a comentar aquí en clase, ¿ok? No se desconecten, simplemente vayan a ver la actividad. Es esta que les voy a compartir. Lo vamos a copiar en la libreta. Ok, ¿lo van O a sea, porque resolver en la libreta o lo van a resolver en un documento? Dime. ese dice ya, no copies la sopa de letras, pero como son fotos, veo que son fotos, pues, ajá. Ajá. O sea, no tienes que copiar la sopa de letras. Lo vas a hacer los ejercicios, los vas a hacer en tu cuaderno, en tu libreta o en un documento de Word. Vas a copiar las oraciones y, por ejemplo, en la primera parte vas a poner una palomita a las oraciones que estén relacionadas con las ideas ilustradas. La segunda parte, no tienes que copiar la sopa de letras, simplemente vas a observarlas, vas a ver los enunciados que aparecen debajo y vas a encontrar las palabras que estén acordes a la resolución de estas oraciones. Ok, ¿Sí? gracias. Y el ejercicio 3 y el ejercicio 3 tienes que complementar el esquema. Ok, maestro. Entonces son las 12:08, a las 12:23. A las 12:23 terminamos de hacer el ejercicio y
terminamos resolviendo juntos. Maestro, Dígame. disculpe la tardanza, es que vi la actividad y pensé que era Classroom. Dime, Giancarlo. Ah, que vi la actividad en el Classroom y ¿Qué pensé pasó? que vi la actividad y pensé que era día de Classroom hoy, por eso llegué tarde. No, no, es la actividad para que la realicen. ¿Ok? Tienen de aquí a las 12:23 para hacerla. No copies la sopa de letras. Solamente guíate para poder responder las oraciones que aparecen en la actividad 2. ¿Ok? Mientras terminan con los alumnos, voy a llevar su desayuno aquí, ahora vengo. Tú ya terminaste, ya te lo que todo. Aunque tú hayas terminado, solo escucha de tus deberes, no te pongas a jugar. Ahorita vengo.
Queda un minuto, chicos, un minuto y lo resolvemos en colectivo. Bien. José de Jesús Bonilla, ¿me ayudas por favor con la instrucción de la primera actividad? Sí, maestro. Dice, encuentra las palabras en la sopa de letras y luego completa las frases. No, esa es la primera, esa es la segunda, perdón, la primera parte, la Sí. primera actividad que No. hicieron. Coloca una palomita a las ideas relacionadas con la ilustración. Ok. ¿Cuáles fueron las ideas que promovía la ilustración? En general, las ideas que promovían la ilustración era romper con el absolutismo monárquico y acabar con todo tipo de poder que tenían tanto el Estado como la Iglesia, ¿sí? Entonces, suprimir los privilegios. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera oración, Josmar, ¿me ayudas por favor? ¿Qué dice la primera oración? Sí, profe, dice igualdad de derechos para todos los hombres. Ok. ¿Esto es una idea promovida por la ilustración, sí o no? ¿Qué pusiste, Josmar? Pues no puse nada. ¿Otra vez? ¿No te escuché? No puse nada, profe. ¿Y por qué no lo pusiste? Porque se hace un poco. A ver, Giancarlo. Lleva palomita, maestro. Lleva palomita, exactamente. ¿Por qué? Porque es una de las situaciones que promovía la ilustración, la igualdad. El decir, no hay privilegios para los poderosos significa todos somos iguales. Entonces promovía la igualdad de los derechos para todos los hombres. Siguiente, Uriel Gilberto. Leo la siguiente. Por favor. En división de poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Es una idea de la ilustración, Uriel, o no?
Ahí creo que sí, ¿no? No. ¿Qué pusiste? Es que no lo he terminado, aún estoy ¿Tú qué copiando. pusiste? Es que como... No es que no terminaba, le digo, todo estoy copiando. ¿Tú qué dices, Uriel? ¿Qué es? Pues... Fíjate, si hablamos de la supresión de las Pues creo... facultades del rey, de quitarle poder al rey, entonces Sí es, sí es. Sí, sí porque es, efectivamente. se está dividiendo el poder. Ya no va a ser el rey, sino va a estar dividido en, pues, en varias partes. Sí es entonces. Es correcto. Muy bien. Luis Javier Rivera, la 3, por favor. Ahorita voy contigo, Max. Sí, maestro. Soberanía divina de los reyes. Heredable a sus descendientes. No es. Sí es, perdón. No es, correcto, no es. ¿Sí es o no es? No es. A ver. No es lo que el contrario es. No es. No es. No es así de simple. No, no es una idea de la ilustración. Porque lo que aquí dice es soberanía divina de los reyes, es que los reyes tienen el poder, ¿ok? Y que el poder lo iban a tener sus descendientes. Entonces, estas eran las ideas que buscaba erradicar la ilustración. Maximiliano, la 4, por favor, Maximiliano. La existencia de leyes únicas para todos los grupos sociales. Creo que no es. ¿Qué es, que no es? Sí, que no es. A ver, fíjate bien, dice existencia de leyes únicas para todos los grupos. Al establecer leyes únicas para todos los grupos, ¿qué hace? Ya, entonces, sí es. Creí que era Estás ley solo para un generando... No, no, es para todos. Entonces, ¿qué entonces, es, Max? sí se ve, sí es Es correcto, entonces sí es una idea de la ilustración. sí. Bien. Mauricio, Joel. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Ok, privilegios a comparaciones civiles y religiosas. Puse que no. Privilegios a corporaciones civiles y religiosas. No, efectivamente, no es parte del movimiento ilustrado. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Que se encuentran las palabras en la sopla de letras y luego completa las frases. Valeria, ¿me ayudas por favor con la primera frase? Sí, profe, claro. En 1808 el emperador decidió invadir España. Exactamente. En 1808 el emperador francés decidió invadir España. ¿De qué emperador estamos hablando? ¿Recuerdan? José. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Excelentemente bien contestado. Mauricio Manuel, ¿me ayudas con la siguiente oración, por favor? Sí, profe. En la familia real española, apresionada debió. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pusiste ahí? Eso todavía no lo he contestado, profe. Solo busqué la primera y ya. Ok, ¿alguien ya la contestó? ¿Qué puso ahí? Víctor Shipley, ¿qué pusiste?
Ay, profe, tengo las demás, esa no. Creo, maestro, A ver, creo bueno, que entonces nadie tú me vas a que decir. nadie la ha encontrado. Nadie la ha encontrado, ok. ¿Alguien ya la encontró o no la han encontrado, como dice Víctor? Bueno, creo que lo Yo que dice todavía no lo Víctor es encuentro, correcto. profe. Fíjense bien. Dice, en 1808 el emperador francés decidió invadir España. Por lo tanto, ¿qué pasó? La familia real española, al ser tomada como prisionera, ¿qué tuvo que hacer para que les perdonara la vida? Tuvieron que abdicar al trono, es decir, renunciar, abdicar. ¿Dónde está abdicar? Abdicar está aquí. Aquí está, abdicar. Ah, ya. Okay. A ver, Víctor, la que sigue. Dice, cuando las noticias llegaron al virreinato, muchos no hispanos sostuvieron que que la conspiración, ¿está bien? O sea, que las No, conspiraciones no es habían regresado conspiración. a ¿Alguien sabe qué va ahí? soberanía La soberanía. Ajá, había regresado a los pueblos. exactamente. La soberanía, estamos hablando del poder, ¿sí? Que el poder había regresado a los pueblos. A ver, la que sigue, por favor, a ver. ¿Yo? Sí, Ey, a ver, perdón, negó. estaba fallando el micrófono. Me estaba A fallando el ver, a ver. micrófono, maestro. De ahí que algunos organizaron una conspiración para evitar ser gobernados por un monarca de origen francés. Es correcto, sí. La palabra ahí que falta es conspiración. Muy bien. Gracias, Abed. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es acerca de las causas internas y externas que provocaron la independencia. Uno, me va a decir nada más una, por favor, ¿ok? No las cuatro. Eric Gabriel, ¿me ayudas, por favor? Una de las causas externas. Creo que la B. Nombramiento de José Bonaparte como rey de España, correcto, es una causa externa. Gracias. Ángel Felipe, otra causa externa. ¿La C? La independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, correcto, muy bien. Entonces, Kelly, ¿cuál sería una causa interna? La A. La A, sí, que sería el descontento criollo ante la preeminencia de los peninsulares. ¿Y Uriel? El excesivo La cobro de impuestos y préstamos forzosos, ¿qué sería? ¿Externa o interna? ¿Qué sería? ¿Interna o externa? La D. interna.
Interna. Ok, muy bien. Bien, chicos, pues como ustedes ya han observado dentro de lo que es las primeras dos etapas de la independencia, ¿sí? Han tenido contrastes entre la ejecución de la primera parte y la segunda. La primera parte estuvo marcada por una desorganización total, porque era el inicio del movimiento y todo mundo se movía según las corazonadas que tenía, es decir, se movían por intuición más que por un plan. Ya en la segunda etapa había más organización, el ejército estaba más organizado. El ejército ya no iba a saquear las ciudades, ya no iba a saquear las haciendas, ya iban con el objetivo o el fin de no afectar a la población, sino de combatir hacia un régimen. Al inicio no sabían por qué razón era la lucha originalmente, si era para conseguir una autonomía o simplemente reclamar los derechos como criollos. Ya en la segunda etapa ya hay una razón del por qué ser de la independencia y empiezan a surgir, en este caso, la Constitución de Apatzingán, y iba a tener mayor fuerza el movimiento. Ahora, en la tercera etapa, que vamos a ver que es la etapa llamada de resistencia y la etapa final que es la consumación, etapa de resistencia y consumación está dentro de lo mismo, ¿ok? Esta etapa es la que más dura, pero también es la que en un principio genera un estancamiento dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque ante las derrotas que iban teniendo los insurgentes a la pérdida de Morelos, se queda al frente del ejército Vicente Guerrero. Y en los enfrentamientos que van teniendo con los españoles, con los realistas, pues van teniendo varias derrotas. Y muchos insurgentes veían que el tiempo pasaba y que no sucedía nada interesante, que la independencia no llegaba. Y entonces muchos, ¿qué hicieron? Dieron un paso para atrás, es decir, se retiraron del movimiento a cambio de la absolución, a cambio de que obtuvieran el perdón. Y así fue, muchos negociaron el perdón, pero hubo otros que continuaron la lucha. Aquí en el año de 1817 va a llegar un personaje que no estaba ni en el inicio ni en la segunda etapa de la independencia, inclusive ni siquiera era criollo. Es un español que estaba en Europa y que al ver lo que sucedía dentro del movimiento de independencia, él decide venir desde España con el fin de acabar con el absolutismo monárquico de Fernando VII. Y hablamos del personaje de Javier Mina. Mina es un español que había sido parte del ejército realista en España y que había combatido a los franceses. Pero entonces él, cuando ve que regresa Fernando VII al poder y sigue con esas ideas de controlar a la población, de no permitir que tengan derechos y que contradice a las ideas liberales, dice, no vamos a permitir que la corona se siga enriqueciendo, que siga saqueando a la Nueva España para financiar las guerras del rey. Entonces, no lo vamos a permitir. Y entonces él convoca a una serie de individuos. Él se encontraba en ese entonces en Inglaterra. Y entonces él desde Liverpool parte hacia América con alrededor de 300 hombres y se embarca hasta llegar a lo que es el territorio norteamericano. Desde ahí empieza a conseguir aliados para llegar
al territorio de la Nueva España y poder combatir al régimen de Fernando VII. Llega a un territorio que se llama Sotolamarina, en Tamaulipas, y aquí en Sotolamarina él instala un fuerte, es decir, su base. Desafortunadamente el papel de Mina dura muy poco, porque en ese mismo año, en el mes de octubre, es tomado prisionero y posteriormente es fusilado. Es fusilado de espaldas porque al final de cuentas era un desertor del ejército y que le dio la espalda a la corona española. Entonces, todo aquel que era considerado traidor se le fusilaba de espaldas. Pero, ¿qué pasa con la figura de Mina? Que la figura de Mina va a ayudar para volver a incendiar esta chispa de la independencia. Y posteriormente, en el año de 1820, iba a darse el golpe final, que es cuando van a unificarse las fuerzas entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Pero bueno, para conocer un poquito más del personaje de Francisco Javier Mina, se le llama Francisco, pero en realidad no se llamaba Francisco, tenía otro nombre, pero muchos lo conocen como Francisco Javier Mina. Voy a compartir con ustedes una presentación. Yo no sabía qué era la programación. ¿Ya se ve mi pantalla? Me dice por favor un momento que se pueda ver, chicos, porque a mí me dice que ya se ve. Ya, maestro, ya lo podemos ver. Ok. Creo que está fallando el internet y no nos va a permitir verlo. Les voy a dejar el enlace para que lo puedan visualizar en la plataforma, ¿sí? Cuando tengan tiempo. A ver.
que te suscribas a nuestro canal para más trabajos. Ahí está. La independencia de México es un suceso de capital importancia incluso en nuestros días. Muchos consideran al cura Miguel Hidalgo o a José María Morelos como los padres de la patria. En un extremo opuesto, hay quienes le otorgan ese papel a Agustín de Iturbide. Sin embargo, hubo muchos implicados en la gesta armada iniciada en 1810, y uno de ellos atravesó el océano y ofreció su vida por un país que no era el suyo. En esta ocasión, Gayo Sócrates se presenta Javier Mina, el insurgente español. Nacido el 1 de julio de 1789, Martín Javier Mina se crió entre labradores. Así es, su nombre era Martín Javier y no Francisco Javier como suele creerse. En 1808, mientras llevaba a cabo sus estudios de jurisprudencia en la Universidad de Zaragoza, fue testigo de cómo las tropas francesas invadieron su patria. Lejos, en Madrid, hubo un levantamiento armado y Javier dejó a un lado los libros para tomar las armas. Siendo un joven de 19 años, Javier ya era considerado uno de los principales líderes en la lucha contra la Francia de Napoleón. Pero las tropas invasoras, con mayor capacidad militar, acabaron poniendo fin a las escaramuzas de nuestro joven protagonista. Es curioso, pues fue apresado, mas no condenado a la pena de muerte. Debido a su valor e inteligencia, se ganó la admiración de sus propios enemigos, quienes lo apodaban el Príncipe. Lo mantuvieron aislado hasta 1814, una vez que Napoleón fue vencido por los aliados. Durante ese tiempo, Javier se acercó a la ideología liberal. Ya libre, se llevó la desafortunada sorpresa de que España, su país, no era para nada el lugar que había anhelado, pues Fernando VII, ya de vuelta en el trono, optó por el absolutismo y desconoció la Constitución de Cádiz, iniciando una cacería contra cualquiera con ideas liberales que pudiese ser una amenaza para su gobierno. Javier, contando con el apoyo de su pueblo, se pronunció en contra del monarca español y atacó Pamplona. Lamentablemente, el poderío militar al servicio de Fernando VII se impuso y el joven abandonó su amado país. Llegó hasta Londres, que era un paraíso para los conspiradores, donde se encontró con varios exiliados americanos, uno de ellos, el doctor Servando Teresa de Mier, quien le contó al joven del movimiento armado comenzado en Dolores, en el año de 1810, y que en esos momentos era comandado por el generalísimo José María Morelos. Muchos patriotas españoles y americanos, todos ellos exiliados, decidieron partir hacia una nueva empresa. La ecuación era simple: si la Nueva España se libraba del dominio peninsular, el gobierno del déspota Fernando VII perdería su mejor fuente de ingresos económicos. De ese modo, la expedición comandada por Javier zarpó de Liverpool el 15 de mayo de 1816, con 300 oficiales. Llegaron a Estados Unidos, donde Mina se enteró de la ejecución de José María Morelos. De ahí viajó hacia Haití, donde conoció a Simón Bolívar, a quien invitó a su expedición, pero este se negó, pues ya tenía sus propios proyectos. Luego de obtener algunos fondos, la expedición volvió a Estados Unidos para afinar los detalles de su viaje a la Nueva España. Siendo el 21 de abril de 1817, llegan a Soto la Marina, donde establecen un fuerte y comienzan con sus primeras exploraciones. Apoyándose en una pequeña imprenta, hizo que se distribuyeran escritos dirigidos a los patriotas. Se presentaron algunos voluntarios, pero el principal problema era la ausencia de tropas insurgentes cerca de la zona. Al poco tiempo, se vieron acechados por el enemigo y comenzaron las deserciones. En ese entonces, Apodaca, quien ocupaba el poder de la Nueva España, envió tropas para poner fin a los mal llamados invasores, librando la batalla de Peotillos, donde el ejército de Mina venció a un batallón con el doble de elementos, gracias a su talento para librar escaramuzas y ataques que poco a poco debilitaban al enemigo. Ya en junio de 1817, finalmente, Javier Mina entabla contacto con los insurgentes, en este caso, con los hombres al mando de Pedro Moreno, a quien le impresiona la decisión de aquel joven español,
a quien acompañó hasta el final. Poco tiempo después, la fama de aquel pequeño ejército, liderado por un joven de 27 años, se extendió por toda la Nueva España. El muchacho ya era una leyenda. Había enfrentado a las tropas de Napoleón Bonaparte, a la monarquía absolutista de Fernando VII, y ahora le hacía frente al gobierno de la Nueva España. Lamentablemente, Mina no logró una alianza total con todos los insurgentes americanos, y en poco tiempo, las dudas, la envidia y la desconfianza generaron problemas dentro de su ejército. Esto ocasionó que Javier fracasara en la toma de Guanajuato, que hubiese sido su gran proeza. No pasó mucho para que fuera capturado y condenado a muerte. En lo como Pénjamo, fue fusilado por la espalda, como un traidor a su nación. Mina aseguró no ser enemigo de España, sino de su gobierno tiránico. Actualmente se encuentra en el Monumento a la Independencia, junto a otros grandes insurgentes. Ya a modo de conclusión, la historia de Javier Mina nos deja una gran enseñanza. Nuestro enemigo no es una nación en específico, sino el despotismo, la tiranía y la opresión. Y estos males no distinguen entre un país y otro. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Subimos videos de historia de México, cine mexicano. Bien, entonces esta es la figura de Javier Mina. ¿Ok? La próxima clase, ya terminamos con lo que es el tema de independencia de México. Por favor, repasen. Y nos vemos la próxima sesión. Que tengan ustedes un excelente día. Pues maestro, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Maestro, disculpe una pregunta. Exactamente, por eso se llama Minatitlán. Maestro, disculpe una Dígame. pregunta.